la capacidad instalada es el volumen máximo de producción que pueden generar sus talleres, teniendo en cuenta que cuente con todos los recursos necesarios para hacerlo. Seis pasos para calcular la capacidad instalada de nuestros talleres automotrices. La capacidad instalada es el volumen máximo de producción que el taller puede lograr en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que cuenta con todos los recursos de los cuales debería disponer. Nuevamente, la capacidad instalada es el volumen máximo de producción que pueden generar sus talleres, teniendo en cuenta que cuente con todos los recursos necesarios para hacerlo. Me explico. Un taller puede tener una capacidad para generar 100 vehículos al mes, que esa podría ser su capacidad máxima de producción, pero tiene la condicional de que el taller cuenta con todos los recursos necesarios para hacerlo. Es decir, yo puedo llegar a partir de los cálculos que vamos a ver que el taller puede hacer 100 vehículos, pero si cuenta con un solo técnico no lo va a lograr. ¿Vale? Es decir, ¿cuánto puede producir? ¿Cuál es el volumen máximo de producción del taller? Teniendo en cuenta los recursos con los que debe contar. ¿Qué es la diferencia, Mariana? Tú dijiste con los recursos actuales. No, es con los recursos que debería contar el taller. ¿Vale? Bien. ¿Cómo debemos hacer entonces para calcular la capacidad instalada de nuestro taller? ¿De acuerdo? La primera parte, el primer paso de estos 6 que debemos dar para calcular la capacidad instalada de nuestro taller, el primer paso es partir desde la infraestructura. Es decir, yo tengo que analizar el área de trabajo disponible que tengo para el funcionamiento de mi taller. ¿De acuerdo? Entonces, casualmente el primer paso es define la cantidad de puestos productivos y la cantidad de puestos de pulmón. Listo. Aquí entonces empezamos a entrar en unos criterios que todos debemos familiarizarnos a la hora de administrar y gestionar un prototipo, en este caso, un taller automotriz. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar un poco, a hacer el símil de lo que sería, por ejemplo, una fábrica de zapatos. Entonces, si yo tengo una fábrica de zapatos, al final, la capacidad instalada de esa fábrica de zapatos de pronto me la puede definir la cantidad de máquinas que yo tengo para producir suelas o para producir cordones, etcétera, etcétera. En este caso, recordemos que la labor principal del taller es producir servicio. Y para producir servicio necesito unos espacios donde reparar los vehículos. Y ustedes, todos sin excepción en sus talleres, tienen espacio donde reparar en los vehículos. Inclusive uno, digamos que en infraestructura pequeña como el que puede ser el de Andrés Cortés, que son 2 espacios de trabajo. Aún en ese tenemos unos espacios donde reparar los vehículos. Pero sucede que lo que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta el día de hoy es estos 2 conceptos diferentes: puestos productivos y puestos de pulmón. Aquí es donde empieza a ocurrir la magia, mis queridos gerentes. Sucede que un error que no podemos cometer es creer que todos los espacios donde yo estaciono vehículos en mi taller son espacios productivos. Eso no es verdad. ¿Sí? La única forma, ojo, mucha atención, la única forma en que yo puedo hacer que en un taller automotriz o en una empresa de servicio automotriz todos mis puestos son productivos es cuando los vehículos se demoran muy poquito tiempo en reparación. Les voy a poner un ejemplo: las servitecas. Si ustedes se dan cuenta, ustedes miran una serviteca y generalmente la serviteca solamente tiene espacios donde se reparan los vehículos. ¿Por qué? Porque generalmente ahí lo que yo hago son cambios de aceite, hago unos cambios de pastillas, generalmente el cliente no se va,
no se va, el cliente espera que el vehículo lo reparen, de tal manera que casi que el tiempo de permanencia del vehículo en una serviteca casi que es 100% productivo. Entonces, por eso yo puedo pensar que todos los puestos de trabajo en una serviteca son productivos. Sin embargo, en un taller eso no pasa. ¿Por qué? Porque en un taller hay muchos tiempos de espera de los carros durante el proceso de reparación, durante la línea de producción. Les voy a hablar de cuáles son esos tiempos de espera. Por ejemplo, cuando el cliente no ha autorizado la reparación, el carro está ahí quietico, él simplemente está ahí quietico esperando a que le hagan algo. El cliente ya autorizó, pero no le han llegado los repuestos, el carro está ahí quietico, esperando a ver que le hagan algo. El carro está en proceso de reparación y le surgió un imprevisto, algo que no teníamos presente y tocó pedir otro repuesto y otra autorización. Nuevamente se quedó quietico. Y una de las más comunes, el carro ya está listo y el cliente no se lo lleva. ¿Sí? El carro ya lo terminé de reparar, llamo al cliente, no estoy en Bogotá, estoy de viaje, voy a regresar en 2 semanas y el carro se quedó quieto. Sucede que para esos tiempos de espera es que existen estos que se llaman los puestos de pulmón. ¿Cuál es la diferencia entre los puestos productivos y los puestos de pulmón? Mucha atención, que los puestos productivos son aquellos espacios que yo voy a destinar exclusivamente a la reparación de vehículos. Y los puestos de pulmón son puestos de parqueo temporal. Nuevamente se los voy a explicar para que les quede claro. Los puestos productivos son aquellos espacios que yo voy a destinar en mi taller para realizar los procesos de reparación. Y los puestos de pulmón son aquellos puestos de parqueo temporal donde yo voy a poner esos vehículos que están detenidos por alguna razón. Lo que va a ocurrir en estos casos es que tenemos que entender cuál es la diferencia, aparte de que en un puesto tenemos puestos de vehículos que están en reparación y que el otro son vehículos estacionados, hay otra gran diferencia entre los puestos productivos y los puestos de pulmón. ¿Cuál es? El tamaño. El tamaño. Los puestos productivos son más grandecitos que los puestos de pulmón. ¿Por qué? Porque en el puesto productivo, pues yo tengo que abrir las puertas del carro, ¿cierto? Yo una vez abro las puertas del carro, yo tengo que garantizar que no se pegue con carros que estén cerca, porque ahí es donde empiezan a ocurrir los reprocesos, que abrí la puerta y le generé la bolladura a este. Adicionalmente, tengo que garantizar que el técnico se esté moviendo cómodamente alrededor del carro dentro del espacio de trabajo. Una clara muestra de un puesto productivo lo marcan los elevadores de 2 columnas. Los elevadores de 2 columnas nos marcan el ancho de un puesto productivo. En un puesto de pulmón no deberían haber elevadores, ¿sí o no? Porque es prácticamente parqueo. ¿Hay puestos de pulmón con parqueo? Claro que sí los hay, sí los hay. Y son casualmente elevadores más angosticos, como los que ustedes ven en el City Parking. ¿Sí se han dado cuenta en el City Parking? O donde hay parqueo que son de 2 niveles, ustedes meten el carro y casi que se tienen que bajar así del vehículo porque son elevadores más angosticos, porque son solamente para parqueo. Pero la muestra está. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre lo que es puestos productivos y puestos de pulmón. ¿De cuánto debe ser la medida de un puesto de pulmón de vehículos livianos, que son la mayoría de ustedes? El puesto productivo debe ser más o menos de 6 metros de ancho, perdón, de 6 metros de largo por 3 metros de ancho, que es más o menos lo que marca un elevador. Eso debe ser la medida de un puesto productivo, ¿cierto? Mientras que cuando estamos hablando de un puesto de pulmón, es un puesto más corto, son más o menos 5 metros de largo por más o menos 2.5 metros de ancho. Es decir, en un determinado espacio pueden caber más puestos de pulmón que puestos productivos. Y obviamente si estamos hablando de vehículos pesados y de motocicletas también lo vamos a tener y esas medidas nosotros se las vamos a dar dentro de método Gemba, las van a encontrar en las clases de refuerzo. Sin embargo, voy a seguir por la línea de los livianos para que todos entendamos los conceptos, ¿vale? Bien, teniendo en cuenta estas dos diferencias, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es, a ver, David, y entonces, o sea, ¿cómo hago para saber cuántos puestos son productivos? Digamos que yo tengo, no sé, 200 metros cuadrados. Yo digo, David, ¿cómo hago para saber ahí cuántos son productivos y cuántos son de pulmón?
¿cierto? ¿Cuántos deben ser productivos y cuántos deben ser de pulmón? Tengamos en cuenta que entre más especializadas sean las reparaciones, más pulmones tengo que contar, más pulmones tengo que tener. Es decir, nuevamente el principio de la Serviteca. La Serviteca, como son reparaciones express rápidas, no necesita pulmón, pero si ya estamos hablando de carros de latonería y pintura que se demoran mucho tiempo, pinturas generales como las que recomendé que no hiciera Edwin Guerrero hoy, necesitan, se demoran mucho, son perfectamente procesos que pueden tardar 3 semanas, o cuando yo hago reparaciones de motor, o cuando yo hago reparaciones de cajas, todas aquellas reparaciones que se me demoren, pues entre más demoradas sean las reparaciones, más pulmón tengo que tener. Por eso yo le decía a Andrés Cortés cuando lo visité, porque él tiene solo 2 espacios, yo no me podría dar el lujo ahí de hacer reparaciones pesadas, porque solamente tengo 2 espacios. Yo me enfocaría más a reparaciones rápidas que no requieren pulmón. Ahora, si Andrés es terco y dice, no, venga, que es que yo quiero seguir haciendo reparaciones de motor, pues al hombre lo que le toca es buscar pulmón. Le toca buscar pulmón, porque si no, ahí lo que le pasa a algunos de ustedes es que terminan trabajando en la calle, terminan utilizando el espacio público para reparar y eso no está bien. Tenemos que utilizar la infraestructura que tenemos dentro del negocio. Bien, entonces hay una regla que establece el método Gemba, que más que una regla es una guía, no pretende ser una camisa de fuerza, sino es algo que ustedes deben tener como referencia a la hora de empezar a identificar cuántos puestos productivos van a tener en su taller, ¿vale? Entonces, si yo soy una Serviteca, no tengo que tener puestos de pulmón, no tengo que tener puestos de pulmón. Si soy un taller donde se realizan principalmente reparaciones de mantenimiento, sincronizaciones, revisiones de freno, revisiones de 10.000, de 5.000 kilómetros, yo debería tener una relación 1 a 1. Es decir, por cada puesto productivo debería tener un puesto de pulmón. ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Ahora, si yo soy un taller de mecánica donde realizo más reparaciones correctivas, vehículos que se demoran un poquito más, debería yo tener 2 puestos de pulmón por cada puesto productivo. Les voy a poner un ejemplo. En Vulcania, nosotros podíamos tener, si no recuerdo mal, 25 puestos de pulmón y podíamos tener más o menos 80 vehículos en total en el taller al tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es casi un puesto productivo por cada 3 puestos de pulmón. ¿Por qué? Porque en este taller los vehículos se demoraban mucho. En promedio se demoraban 16 días porque eran carros de golpes de aseguradoras que se demoraban en rotar, etcétera. Entonces teníamos que tener mucho parqueadero. Entonces, si yo soy un taller de mecánica rápida, que los carros salen rápido, que los carros salen en cuestión de 2 días, con que tengamos una relación 1 a 1 es más que suficiente. Pero si yo estoy en un taller que se demoran un poquito más las reparaciones, deberíamos enfocarnos más o menos a 2 puestos de pulmón por cada puesto productivo. Es decir, que si ustedes hacen el análisis, por ejemplo, y yo tengo un taller que al final me da 6 puestos productivos, como mínimo, deberíamos estar asegurando otros 6 puestos de parqueo, como mínimo. Y si soy un taller de mecánica, debería estar asegurando 12, ¿vale? ¿Por qué es importante que tengan en cuenta este concepto? Porque debemos empezar a definir, precisamente para calcular la capacidad instalada, nosotros debemos partir desde los puestos productivos, de los productivos que tenemos. Entonces, ¿qué puede llegar a ocurrir? Lo cierto es que ustedes todos tienen el pulmón. Lo que pasa es que lo tienen regado en su taller. Lo tienen desordenado. ¿Saben dónde tienen el pulmón de sus talleres? En el pasillo, por ejemplo. A todos los talleres que he visitado, a todos los talleres que he visto, les veo el pasillo lleno de carros. Eso es un pulmón. Lo que pasa es que ustedes cogieron el pasillo de pulmón. ¿De acuerdo? Y uno se pone a ver, y yo me pongo a recorrerlo. Con todos me ha pasado. Con Johnny, con Mariana, con Nicolás, con Edwin. A todos los talleres que he ido, a todos los talleres que he podido conocer, uno va y el pasillo está ocupado y uno empieza a ver, venga, pero ¿por qué está tan lleno el taller? Uy, no, es que tenemos trabajo como un demonio. Cuando uno empieza a recorrer, por allá está el carro
del hermano, está un carro que le recibimos a un cliente que es el carro que lleva 6 meses allá metido, tenemos el carro que lleva 2 meses esperando los repuestos y sucede que los puestos productivos están ocupados por carros que están detenidos y por eso terminan reparando carros en el pasillo. ¿Tiene o no tiene sentido esto? ¿Sí? Entonces, casualmente el llamado es a que ustedes sean muy juiciosos a la hora de mirar su taller y decir, ok, en mi taller voy a tener tantos puestos productivos y necesito asegurar puestos de pulmón. ¿Puede pasar que el taller sea suficiente para dar puestos productivos y puestos de pulmón? Sí, puede pasar que en el mismo espacio yo alcance a dar puestos productivos y puestos de pulmón, pero si llega el caso que mi taller es muy pequeño y tengo buen trabajo, ¿cierto? Tengo buen volumen de vehículos y no me puedo dar el lujo de tener la mitad del taller hecho parqueadero, ¿qué es lo que hago? Buscar un parqueadero, amigo. Buscar un parqueadero al frente, buscar un parqueadero cerca, cosa que yo pueda mandar allá esos vehículos que están detenidos y aseguro que en el taller se está produciendo. El primer dato que nosotros necesitamos sacar en este punto, casualmente, es que ustedes van a ir a su taller y van a identificar a partir de mañana y las tareas que les vamos a dejar, cuántos puestos productivos tiene su taller y cuántos puestos de pulmón va a tener su taller. Esa es la primera tarea que tienen que hacer. ¿Cuántos puestos productivos tiene su taller? Y ojo con esto, porque este es el que me empieza a marcar la pauta. ¿Estos son importantes? Por supuesto que son mega importantes. Por eso se llaman puestos de pulmón, porque me ayudan a que el taller productivo respire. Es decir, el hecho de que ustedes lo vean como puesto de pulmón no significa que es un puesto improductivo. Al contrario, es muy importante porque me ayuda a que el taller esté respirando, ¿cierto? Entonces, si yo veo que un vehículo se va a demorar, chao, para el pulmón y meto otro carro que rote, ¿sí? Y aquí empieza a verse la producción en línea. Aquí también empieza a verse la producción en línea porque muchas veces ocurre que el mismo diseño del taller, la misma cuantificación de puestos, frena la evolución de los carros y se produce en bloque, ¿vale? ¿Listos? Tenemos entonces el primer paso. Vamos con el siguiente paso. Vamos con el siguiente paso. Paso número 2. El siguiente paso es definir, voy a ponerlo en el mismo rojo que creo que se está viendo bien. El segundo paso es define la rotación ideal del taller. Define la rotación ideal del taller. ¿Qué es esa vaina, David? ¿Qué es la rotación ideal del taller? Para establecer la rotación, quiero que me presten mucha atención porque aquí vamos a empezar a establecer conceptos que pueden llegar a ser enredaditos, pero si me prestan atención no van a tener ninguna duda, ¿vale? ¿Qué es la rotación del taller? Es cuántos vehículos, mucha atención, cuántos vehículos deberían pasar en promedio al mes por cada puesto productivo. Se lo repito, ¿cuántos vehículos deberían pasar en promedio al mes por cada puesto productivo? Es decir, ahí no cuento los pulmones. Ok, David, ¿cómo hago para saber la rotación de mi taller? Muy sencillo. Una vez ustedes sepan cuántos son sus puestos productivos, después lo que ustedes van a saber es cuántos carros atendieron en un mes. Entonces yo cierro el mes de abril o cierro el mes de mayo y yo digo, ok, ¿cuántos carros atendí en el mes de mayo? Atendí 100 carros. ¿Cuántos puestos productivos tengo? Tengo 10. Y lo que hago es coger esos 100 vehículos que entregué y lo divido en los puestos productivos. 100 dividido 10 me da 10. En ese caso, en este taller en promedio pasaron 10 vehículos en ese mes por cada puesto productivo. Así es como ustedes lo van a calcular. Ustedes van a empezar a calcular cuál es la rotación que tienen actualmente en su taller. Nuevamente, aquí viene Gemba y les va a dar unas guías sobre las cuales ustedes pueden definir la rotación de sus talleres. Una guía sobre las cuales deben definir la rotación de sus talleres. Mucha atención, mis queridos.
Un taller de mecánica rápida, de mecánica de esa que es puro mantenimiento, debería estar rotando cada puesto de trabajo en promedio entre 18 y 25 veces al mes. Es decir, si yo tengo un taller de mecánica, que hace mecánica de mantenimiento rápida, donde los carros no se demoran, y tengo 10 puestos de trabajo, yo podría llegar a hacer en promedio entre 180 y 250 vehículos al mes. ¿Estoy siendo claro? Bajo esta regla. ¿Sí o no? Porque están tan callados, ¿me va a tocar ponerlos a saltar? Ahí lo estoy viendo a todos, pilas. ¿Estoy siendo claro o no? Entonces, ese es el primer paso. Digamos que lo que tengo que entender es que si tengo un taller de mecánica rápida, obviamente tiene o no tiene sentido que entre más rápido sea la reparación, más veces se debería rotar el puesto de trabajo al mes, ¿cierto? Más carros pasan porque son carros que no se demoran. Miren, ¿de dónde sale la rotación? Miren este ejemplo tan sencillo. Vamos a hacerlo para que ustedes me entiendan de dónde surge la rotación. Hablemos de la Serviteca, que es el ejemplo más sencillo. ¿Cuánto se puede demorar en promedio la reparación de un carro en una Serviteca? Más o menos. ¿Cuánto se puede demorar en promedio? 2 horas, ¿sí o no? Estamos de acuerdo que se demore 2 horas. 2 horas en promedio. En promedio. Entonces, quiere decir que en una Serviteca que tenga un puesto de trabajo, ojo, solo un puesto de trabajo, donde los carros se demoren en promedio 12 horas, tendría entonces sentido que si ellos tienen una jornada laboral de 8 horas, pues se rotarían 4 carros al día, ¿sí o no? Ahora, si esta Serviteca trabaja 5 días a la semana, en ese puestico de trabajo, 4 por 5 serían 20 carros mensuales, ¿cierto? Y si cojo 20 por 4 semanas, serían 80 carros mensuales. Entonces, miren que una Serviteca de reparaciones rápidas, que se demoran 2 horitas, podría llegar a rotar 80 carros mensuales. Podría llegar a hacerlo, pero eso es en una Serviteca. En el caso de ustedes no pasa. ¿Sí? Entonces miren que en una Serviteca puede llegar a rotar el puesto de trabajo hasta 80 veces al mes y es muy productiva. Pero es que los carros no se demoran. Pero en el caso de ustedes, como los vehículos se demoran por tiempos de reparación, etcétera, pues ustedes no pueden rotar 80 veces. Por eso yo les decía, un taller de mecánica de mantenimiento, que son carros que salen en un día, por ejemplo, o día y medio, pues este taller debería estar rotando cada puesto de trabajo en promedio entre 18 y 25 veces al mes. El siguiente paso casualmente es el que les acabé de decir. Define la cantidad de vehículos que puede atender tu taller. Define la cantidad de vehículos que puede atender tu taller. ¿Cómo sale? Muy sencillo. Cantidad de puestos productivos multiplicado por la rotación, que ustedes definan la rotación ideal entre 12 y 18, entre 25 y 18, 7 a 8, según su tipo de taller, les va a dar la cantidad de vehículos que pueden atender. ¿Sí o no? Obvio, ¿es un valor teórico? Por supuesto que sí, es un valor teórico. Miren que al final yo lo que quiero que ustedes entiendan es el macro y que después lo lleven al micro para una gestión diaria de su negocio. Diaria de su negocio. Entonces, ¿quién de ustedes acá sabe cuántos carros debería estar haciendo diarios? Ninguno, porque ninguno nos hemos sentado. El técnico no se sienta a hacer estos análisis. ¿Listo? Entonces, vamos en este punto. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Les está gustando el tema, sí o no? Chévere, ¿sí o no? ¿Esto creen que hace parte de las cifras del prototipo, sí o no? Es como si ustedes llegaran a cosechas y le dijeran a la señora, venga, ¿cuántos jugos puede hacer usted al día? Y le diga, no, ni idea. Cuando yo voy a comprar el prototipo de cosecha, seguramente a mí me dicen, vea, en este prototipo con una persona usted puede llegar a producir tantos jugos al día. Lo mismo es su prototipo. ¿Cuántos carros puede producir su prototipo al día? El paso número 4 es casualmente otro bien importante que se llama define el ticket promedio.
Miren, quiero que se graben este bendito concepto, ticket promedio. Ticket promedio. Quiero que se lo graben, mejor el dicho, si mañana se pueden mandar a tatuar acá en el brazo las dos palabras ticket promedio, se las van a grabar, porque ese es uno de los factores más interesantes a la hora de analizar la parte productiva de un taller. Y aquí es donde yo les decía que no necesariamente un taller que rote menos, es un taller que está siendo improductivo. ¿Qué es el ticket promedio y cómo se calcula? Bien sencillo, mis queridos. Van a tomar su facturación mensual en mano de obra y la van a dividir en la cantidad de vehículos que atendieron. Nuevamente, la facturación mensual de su taller en mano de obra dividido en la cantidad de vehículos que atendieron. Obviamente esta facturación es sin IVA, ¿no? Sin IVA. No me vayan a poner ahí el IVA, sin IVA. Entonces, si yo tengo un taller que facturó 90 millones de pesos, es más, un taller que facturó 15 millones de pesos en un mes y atendió 75 carros, ¿de cuánto es el ticket promedio? 200,000 pesos, 200,000 pesos. Ese ticket promedio, ustedes tienen que empezar a evaluarlo mes a mes. Mes a mes. Entonces ustedes cierran abril. ¿Cuántos carros atendimos? Tantos. ¿Cuánto fue la facturación de mano de obra? Tanto. Tomo la facturación de mano de obra y la divido en la cantidad de vehículos que entregué. Me sale el ticket promedio. Aquí, mis queridos, es donde ocurre otro de los errores de ustedes. Sí, solamente mano de obra, Mari. Solamente mano de obra. Si quieren hacerlo con repuestos, háganlo. Ustedes saben que a mí los repuestos no me importan. Si ustedes son eficientes en la mano de obra, los repuestos se venden solitos. Solitos, no tienen necesidad de hacer ningún esfuerzo. Si ustedes rotan el taller, hay una correlación directa entre la mano de obra y los repuestos. Entonces, si ustedes venden más mano de obra, estoy casi seguro, estoy dispuesto a dejar de cumplir el 11 de mayo. Si eso no ocurre, si venden más mano de obra, se van a vender más repuestos. Si rotan más el taller, van a vender más repuestos. Tengo que empezar a sacar el ticket promedio, así como ahorita sacamos que tienen que empezar a sacar su rotación por puesto de trabajo mes a mes, ahora deben sacar su ticket promedio, ¿vale? Y nuevamente les vamos a dar una guía. La idea es que ustedes mejoren su ticket promedio, pero les vamos a dar una guía. Un taller de mecánica de mantenimiento tiene un ticket promedio, este que es de rotación rápida, tiene un ticket promedio de 200,000 pesos. Más o menos. Más o menos. ¿Listo? Un taller de mecánica correctiva, que mezcla correctiva con preventiva, pero que tiene una mezcla más homogénea, debería tener un ticket promedio más o menos de unos 350 a 400,000 pesos. Un taller de lámina y pintura debería tener un ticket promedio más o menos de 1,400,000 pesos. Si ven, aquí es donde yo ya empiezo a combinar la rotación con el ticket promedio. Un taller que rota muy rápido generalmente tiene un ticket promedio bajito. Un taller que es más lento en rotar generalmente tiene un ticket más alto. Se supone que si mi ticket promedio sube, la rotación baja, ¿sí o no? Baja un poquito. Porque entre más alto sea mi ticket promedio, pues el carro se está demorando un poquito más. Pero deben conservar la misma relación. Es decir, si subí mi ticket promedio un 30%, pues la rotación también debería haber bajado al menos un 30%, no que subí un 30% el ticket y la rotación se cayó el 50%. Ahí sí no habría lógica. Tienen que tener una correlación directa. Quinto paso, miren cómo se empieza a poner todo esto de hermoso. Paso número quinto. Vas a definir la proyección de facturación de tu taller. Proyección de facturación. ¿Facturación en qué? En mano de obra. Define la proyección de facturación en tu taller. Entonces, miren que ya estoy llegando de puestos de trabajo, pasé de área disponible a puestos productivos, a rotación, a ticket promedio y a rotación a cantidad de carros, a ticket promedio, y a partir de eso yo puedo llegar a definir cuánto debería facturar mi taller en un mes.
¿Cómo saco la facturación? Muy sencillo, muy sencillo. Voy a definir voy a multiplicar ahora el paso 3 con el paso 4. ¿Cuál era el paso 3? ¿Cuántos vehículos puede llegar a atender mi taller? Ahora lo multiplico por el ticket promedio que definí y ahí me dice cuánto podría llegar a facturar mi negocio en un mes. Si yo cojo y yo dije, voy a poner un ejemplo, si yo aquí en el punto 3 llegué y dije, mi taller puede llegar a atender 90 carros mensuales o 110 carros mensuales. Y yo dije que el ticket promedio debería ser de 400.000 pesos. ¿Cuánto debería ser la facturación de ese taller? 44 millones de pesos. Esto les va a servir a ustedes para contrastar en el ejercicio que hicieron de su estado de resultados. Ahora sí yo puedo llegar y decir, uy, jue madre, mi taller podría llegar a facturar 44 millones de pesos y estoy facturando solamente 20. Ahí yo voy a empezar a identificar ahora la brecha desde el punto de vista productivo. ¿Cuánto puede llegar a producir mi taller en un periodo de tiempo? Paso número 6. Define la cantidad de personas que necesita tu prototipo. Ok, listo. Y para mover ese volumen de carros y ese volumen de facturación, ¿cuántos técnicos necesito? Porque recuerden que el tema de la capacidad instalada es el volumen máximo de producción que yo puedo hacer contando con todos los recursos disponibles. En este caso, mis queridos, vamos a hablar primero de los técnicos y luego hablamos del personal administrativo. Hablemos de los técnicos. Nuevamente, método Gemba tiene una relación. Y la relación es la siguiente. Nuevamente, entre más rápido salga la reparación, más técnicos yo debería tener. Entre más lenta sea la reparación, menos técnicos debería tener. ¿Qué dato necesito? La cantidad de los puestos productivos. ¿Qué otro dato necesito? Saber qué tipo de taller soy. Si soy un taller de mecánica rápida, ese que rota de 18 a 25, yo debería tener 0.8 técnicos por cada puesto productivo. Es decir, si tengo 10 puestos productivos, debería tener como mínimo 8 técnicos. ¿Claros o no claros? Si ya soy un taller más lentico, es decir, que produce, o sea, que las reparaciones son más lentas, yo me voy a una relación de 0.5. Es decir, voy a tener, si tengo 10 puestos de trabajo, por 0.5 me da 5 técnicos. Es decir, que casi un técnico por cada 2 puestos de trabajo.